Desde hace miles de años, el relato del Arca de Noé ha fascinado a creyentes, estudiosos e incluso arqueólogos de todas partes del mundo. Según la Biblia, en el libro del Génesis, Noé recibió instrucciones precisas de Dios para construir una enorme embarcación que salvaría a su familia y a un remanente de animales del gran diluvio. La historia ha sido considerada por muchos como un símbolo de fe, obediencia y salvación, pero durante siglos, la pregunta ha permanecido: ¿existió realmente el Arca de Noé? Y si es así, ¿dónde se encuentra? A lo largo de los años, exploradores y científicos han buscado sin descanso algún tipo de evidencia tangible que confirme la existencia de esta famosa nave bíblica. Aunque ha habido teorías y rumores de avistamientos en lugares remotos, especialmente en las montañas de Ararat, donde según la Biblia se detuvo el arca, nunca ha habido pruebas concluyentes. Sin embargo, en el siglo XXI, un descubrimiento extraordinario ha avivado nuevamente la llama de este antiguo misterio. Se han encontrado evidencias que podrían cambiarlo todo. Antes de entrar en el reciente hallazgo, es importante reflexionar sobre la importancia del Arca de Noé en el relato bíblico y en la historia de la humanidad. Según el Génesis, el arca fue construida por Noé bajo las instrucciones directas de Dios como una respuesta al estado de corrupción en el que la humanidad se encontraba. Dios decidió purgar la tierra a través de un diluvio universal, salvando únicamente a Noé, su familia y 2 animales de cada especie. La idea de una inundación catastrófica no es exclusiva de la Biblia. De hecho, muchas culturas antiguas tienen relatos similares de grandes diluvios, lo que ha llevado a algunos expertos a especular que estos relatos podrían estar basados en un evento real. Sin embargo, los escépticos argumentan que el Arca de Noé es más una leyenda o un mito que una narración histórica precisa. Señalan que la falta de pruebas arqueológicas y la imposibilidad práctica de construir una nave tan enorme en tiempos antiguos hacen que esta historia parezca inverosímil. Además, la dificultad de reunir y acomodar a todas las especies animales del mundo en una sola embarcación presenta grandes retos logísticos, incluso para los estándares modernos. A pesar de ello, muchos creyentes sostienen que el relato debe ser tomado literalmente, y que la falta de evidencia concreta hasta ahora no descarta su veracidad. Durante siglos, la búsqueda del Arca de Noé ha capturado la imaginación de muchos. Desde los primeros exploradores hasta los arqueólogos contemporáneos, numerosos grupos han emprendido expediciones a las montañas de Ararat, en Turquía, donde según la Biblia, el arca reposó después del diluvio. Estas montañas, envueltas en niebla y misterios, han sido objeto de exploraciones a lo largo de los años, con reportes de supuestos avistamientos del arca que datan desde el siglo I después de Cristo. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1916, cuando un piloto ruso afirmó haber visto una estructura enorme parecida a un barco encallada en el hielo de las montañas de Ararat. Esta historia, aunque nunca fue verificada, inspiró a varios exploradores a investigar la zona. Durante el siglo XX, se llevaron a cabo múltiples expediciones, con informes de trozos de madera antiguos y estructuras de formas curiosas que fueron presentadas como posibles restos del arca. Sin embargo, ninguna de estas pruebas fue concluyente o aceptada por la comunidad científica. El desafío para los exploradores no ha sido solo encontrar evidencias del arca, sino también acceder a las regiones donde supuestamente se encuentran. Las montañas de Ararat son traicioneras, con condiciones climáticas extremas que hacen que las expediciones sean extremadamente peligrosas. Además, la región ha sido durante mucho tiempo un área de conflicto político y militar, lo que ha dificultado aún más los intentos de explorarla a fondo. En los últimos años, el avance de la tecnología ha dado un nuevo impulso a la búsqueda del Arca de Noé. La arqueología moderna se ha beneficiado enormemente de herramientas como el radar de penetración terrestre, las imágenes satelitales y el uso de drones para explorar zonas inaccesibles. Estas tecnologías han permitido a los investigadores escanear grandes áreas en poco tiempo y con una precisión increíble, lo que ha dado lugar a descubrimientos sorprendentes en lugares donde antes era prácticamente imposible investigar. Fue precisamente a través de la tecnología de imágenes satelitales que se produjo un hallazgo que ha captado la atención de la comunidad arqueológica mundial. En 2021, un grupo de científicos y arqueólogos, en colaboración con el gobierno turco,
detectó una formación inusual en las laderas del monte Ararat que parecía coincidir con las dimensiones del arca descritas en el Génesis. Esta estructura, de aproximadamente 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto, fue captada a través de imágenes de alta resolución, lo que llevó a los investigadores a plantearse la posibilidad de estar ante el descubrimiento más importante de la historia bíblica. Las imágenes satelitales mostraron lo que parecía ser una estructura hecha por el hombre, parcialmente enterrada bajo la nieve y el hielo, en un área donde se habían reportado avistamientos del arca en el pasado. A diferencia de expediciones anteriores, que se basaban en avistamientos subjetivos o en hallazgos de objetos pequeños, este nuevo descubrimiento parecía estar respaldado por pruebas más tangibles. La estructura se asemejaba a la forma de un barco y coincidía con las dimensiones bíblicas, lo que dejó a los científicos asombrados y ansiosos por investigar más a fondo. En 2022, se organizó una expedición al sitio con el fin de verificar la autenticidad del descubrimiento. Utilizando tecnología avanzada de escaneo, el equipo de investigadores pudo mapear con mayor precisión la forma y el tamaño de la estructura. Lo que encontraron fue sorprendente, una formación simétrica, con múltiples compartimientos y lo que parecían ser restos de madera petrificada. Estos descubrimientos iniciales, aunque emocionantes, requerían un análisis más profundo para determinar si realmente estaban relacionados con el Arca de Noé. Este es solo el comienzo de lo que podría ser una de las investigaciones más emocionantes de la historia moderna. En la siguiente parte de este vídeo, exploraremos los detalles de este descubrimiento en profundidad y cómo los científicos están abordando el análisis de estas evidencias. Después de que las imágenes satelitales revelaran la intrigante estructura en las laderas del monte Ararat, un equipo multidisciplinario de arqueólogos, geólogos y expertos en tecnología de la Universidad de Estambul y otros centros de investigación, se embarcó en una ambiciosa expedición en el año 2022. El objetivo principal de esta expedición era confirmar si la estructura detectada por los satélites podría ser el Arca de Noé, tal como se describe en el relato bíblico, o si simplemente se trataba de una formación natural que había sido malinterpretada. El monte Ararat, una montaña de más de 5,000 metros de altura, es conocido por sus condiciones extremas. El clima inestable, las bajas temperaturas y las tormentas repentinas hacían de esta expedición una tarea peligrosa y arriesgada. Sin embargo, el equipo estaba decidido a resolver uno de los mayores misterios de la historia humana. Equipados con las tecnologías más avanzadas, como drones, escáneres tridimensionales y herramientas de escaneo por radar, los investigadores comenzaron su ardua travesía para llegar a la zona exacta donde se encontraba la misteriosa estructura. Al llegar al sitio, los investigadores comenzaron con un análisis preliminar del terreno. A simple vista, lo que encontraron fue algo que parecía demasiado simétrico para ser una formación natural. Desde el aire, los drones capturaron imágenes que mostraban una estructura claramente delimitada, similar a la forma de un barco, con proporciones que se correspondían casi exactamente con las dimensiones bíblicas del arca, 300 codos de largo, aproximadamente 150 metros, 50 codos de ancho, alrededor de 25 metros, y 30 codos de altura, casi 15 metros. Uno de los hallazgos más interesantes fue la disposición interna de la estructura. Utilizando escáneres de radar de penetración terrestre, el equipo detectó la presencia de lo que parecían ser compartimientos separados dentro de la formación. Estos compartimientos estaban distribuidos de manera regular y parecían formar parte de un diseño premeditado, lo que sugería que podrían haber servido para almacenar diferentes tipos de animales, tal como lo describe el relato bíblico. Aunque el equipo estaba emocionado con este descubrimiento, sabían que aún quedaba mucho trabajo por hacer antes de poder afirmar con certeza que estaban ante el Arca de Noé. Uno de los aspectos clave de la expedición fue la recolección de muestras de los materiales encontrados en el sitio. Entre los restos excavados, los investigadores encontraron fragmentos de lo que parecía ser madera petrificada. La madera petrificada es madera que, con el paso del tiempo, ha sido reemplazada por minerales, conservando su forma original pero convirtiéndose en un fósil. Este hallazgo fue especialmente significativo, ya que, según el relato bíblico,
El arca fue construida de madera de gopher, un término que ha sido objeto de debate entre los estudiosos, pero que muchos creen que podría referirse a un tipo de madera resinosa resistente. Para determinar la antigüedad de estos fragmentos de madera petrificada, los científicos realizaron pruebas de datación por carbono 14, un método comúnmente utilizado para determinar la edad de materiales orgánicos. Los resultados iniciales fueron sorprendentes. Los fragmentos databan de hace más de 4,800 años, una cifra que coincide con el periodo que muchos estudiosos sitúan como la época del diluvio bíblico. Además de los fragmentos de madera, los investigadores encontraron rastros de hierro en lo que parecía ser una especie de anclajes o sujetadores, que habrían sido utilizados para ensamblar las partes del arca. Aunque no se menciona el uso de metal en la construcción del arca en el relato bíblico, este hallazgo no es completamente incompatible con la tecnología de la época, y sugiere que los constructores podrían haber utilizado técnicas avanzadas para asegurar la estabilidad de una embarcación tan grande. A pesar de lo emocionantes que eran estos descubrimientos para el equipo de investigadores, la comunidad científica global no tardó en reaccionar con una mezcla de escepticismo y entusiasmo. Los descubrimientos relacionados con el Arca de Noé siempre han sido un tema polémico, y este nuevo hallazgo no fue la excepción. Los escépticos, especialmente aquellos que sostienen puntos de vista naturalistas o ateos, cuestionaron rápidamente la autenticidad de los hallazgos y plantearon dudas sobre si realmente se trataba del Arca de Noé o si era una formación natural malinterpretada. Algunos geólogos argumentaron que la estructura simétrica descubierta en las laderas del monte Ararat podría haber sido el resultado de una formación geológica inusual, producto de la actividad volcánica y los movimientos tectónicos que caracterizan la región. Según esta teoría, la estructura de barco y los compartimientos encontrados no serían más que un capricho de la naturaleza. Además, los escépticos señalaron que los resultados de la datación por carbono 14 podrían haber sido afectados por factores ambientales, como la contaminación del suelo, lo que haría que los fragmentos de madera parecieran más antiguos de lo que realmente son. Sin embargo, los defensores de la teoría de que el arca fue realmente descubierta respondieron con argumentos igualmente sólidos. Señalaron que la simetría de la estructura, los compartimientos y los fragmentos de madera fosilizada, combinados con la ubicación exacta en el monte Ararat, eran demasiado coincidentes como para ser descartados como simples formaciones naturales. Además, algunos estudiosos bíblicos vieron en el hallazgo una confirmación de la historicidad del relato del Génesis y lo interpretaron como una evidencia de que la Biblia tiene un fundamento histórico sólido. Si bien el debate continúa entre los científicos, el impacto de este descubrimiento ha sido profundo, especialmente entre las comunidades religiosas. Para muchos creyentes, el hallazgo del Arca de Noé representa una confirmación tangible de su fe. Las iglesias y comunidades cristianas en todo el mundo han seguido de cerca el desarrollo de las investigaciones, y algunos incluso han llegado a considerar el descubrimiento como una señal de los tiempos finales, vinculándolo con las profecías bíblicas sobre el regreso de Cristo. Además, el descubrimiento ha reavivado el interés en los relatos bíblicos desde una perspectiva científica. Incluso entre los escépticos, ha surgido una nueva oleada de investigaciones arqueológicas que buscan explorar más a fondo la veracidad de otros relatos bíblicos. Algunos arqueólogos, motivados por los hallazgos en el monte Ararat, han comenzado a aplicar tecnologías avanzadas para investigar otros sitios bíblicos, como la posible ubicación de Sodoma y Gomorra, el monte Sinaí y las ciudades mencionadas en el Éxodo. La investigación sobre la estructura descubierta en el monte Ararat está lejos de haber terminado. Los científicos planean realizar más expediciones en los próximos años, con el objetivo de excavar más profundamente y obtener más muestras para análisis. También están desarrollando nuevas tecnologías de escaneo que podrían revelar más detalles sobre la composición interna de la estructura sin la necesidad de hacer excavaciones invasivas. En última instancia, solo el tiempo dirá si este hallazgo será recordado como el descubrimiento definitivo del Arca de Noé o como un simple episodio más en la larga historia de búsquedas fallidas. Lo que es innegable es que, en el siglo XXI, la tecnología y la ciencia han permitido avanzar en la búsqueda de respuestas a algunos de los misterios más antiguos de la humanidad,
y que cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a entender nuestro pasado. Antes de adentrarnos en los desarrollos más recientes de la investigación del Arca de Noé, es esencial entender el contexto histórico y cultural en el que se sitúa este relato. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han registrado en sus mitologías y textos sagrados eventos catastróficos de grandes inundaciones. Este fenómeno no es exclusivo de la Biblia, se encuentran relatos de diversas culturas, lo que ha llevado a algunos historiadores a especular que tales historias podrían estar basadas en un evento real, aunque las versiones varíen de una cultura a otra. Uno de los relatos más famosos fuera de la Biblia es la epopeya de Gilgamesh, un antiguo texto mesopotámico que data de más de 1000 años antes de la redacción del Génesis. En esta epopeya, Utnapishtim, un personaje similar a Noé, recibe instrucciones de los dioses para construir un barco gigantesco y así salvar a su familia y a una variedad de animales de un diluvio que acabaría con la humanidad. Las similitudes entre ambas historias han generado un intenso debate entre académicos sobre si uno de estos relatos influyó en el otro o si ambos se derivan de un evento histórico común. Del mismo modo, en las antiguas culturas de la India, China y América, también existen relatos de grandes inundaciones. Estos relatos, aunque diferentes en detalles y en contexto, parecen apuntar a una experiencia común de destrucción a través del agua. Para algunos científicos, esto sugiere que podría haber ocurrido un evento climático de gran magnitud en el pasado lejano, que inspiró estos relatos de supervivencia. Algunos geólogos y climatólogos han estudiado la posibilidad de que el final de la última edad de hielo, aproximadamente 10,000 años atrás, provocara inundaciones masivas debido al derretimiento de grandes glaciares. Las áreas bajas en todo el mundo habrían sido susceptibles a estas inundaciones, lo que podría haber dejado una profunda marca en la memoria cultural de estas civilizaciones. Aunque esta teoría no prueba la existencia de un diluvio universal, podría explicar por qué tantas culturas desarrollaron historias sobre grandes inundaciones. La pregunta que persiste entre científicos y teólogos es si el relato bíblico del Arca de Noé debe ser interpretado como un evento histórico exacto o como un mito teológico con un propósito espiritual. Para aquellos que toman la Biblia como la palabra literal de Dios, el diluvio de Noé no es solo un evento histórico, sino también una muestra del juicio divino, a la vez, de la misericordia de Dios al salvar a una porción de la humanidad y a los animales. Por otro lado, los estudiosos que se inclinan por una interpretación más simbólica o alegórica del relato sugieren que el Arca de Noé podría representar una enseñanza espiritual más profunda. Según esta visión, el arca simboliza la protección de Dios frente a las calamidades de la vida, mientras que el diluvio representa el caos y la destrucción que ocurre cuando la humanidad se aleja de los principios divinos. En este contexto, la historia podría haber sido utilizada como una herramienta para enseñar lecciones morales y espirituales, más que como un registro literal de un evento histórico. Sin embargo, los hallazgos recientes en el monte Ararat han dado a los defensores de la historicidad del relato nuevas razones para creer que la historia del arca podría tener una base real. Si la estructura descubierta realmente resulta ser el Arca de Noé, esto podría cambiar la forma en que vemos tanto la Biblia como la relación entre la fe y la ciencia. El descubrimiento en el monte Ararat ha causado revuelo no solo en la comunidad científica, sino también en el ámbito religioso y entre el público en general. Mientras que algunos ven el hallazgo como una confirmación de la verdad bíblica, otros son más cautelosos y piden más pruebas antes de sacar conclusiones definitivas. Esta diferencia de opinión refleja la histórica tensión entre la ciencia y la religión, que ha sido un tema recurrente a lo largo de los siglos. Para las comunidades cristianas y judías, este posible descubrimiento tiene un gran significado espiritual. El Arca de Noé no solo es una parte crucial de la narrativa bíblica, sino que también representa un símbolo de fe en tiempos de adversidad. La posibilidad de que el arca exista físicamente en la actualidad ofrece una conexión tangible con el pasado bíblico, lo que podría fortalecer la fe de muchas personas. Al mismo tiempo, los escépticos insisten en que se necesita un análisis mucho más riguroso. Alegan que la estructura descubierta podría ser una coincidencia geológica y que la datación de la madera petrificada podría estar influenciada por otros factores. Muchos expertos piden que se realicen estudios adicionales, como análisis más exhaustivos de los materiales y una mayor excavación del sitio,
para obtener pruebas más concluyentes. Un área clave de la investigación actual es la comparación de los restos de la estructura con otros hallazgos arqueológicos de la región. Turquía y sus alrededores han sido el hogar de civilizaciones antiguas durante milenios, y algunos expertos sugieren que los restos encontrados podrían ser de una estructura construida por una de estas culturas. De confirmarse que la estructura es anterior a estas civilizaciones, se reforzaría la hipótesis de que podría estar relacionada con el relato del Arca. El hallazgo del Arca de Noé también ha generado una serie de implicaciones culturales y políticas. Turquía, hogar del monte Ararat, es un país con una rica herencia tanto islámica como cristiana. El Arca de Noé es una figura importante en ambas tradiciones religiosas, lo que ha llevado al gobierno turco a involucrarse en la investigación. El Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía ha expresado su interés en preservar el sitio como un potencial destino arqueológico y religioso. Este hallazgo también podría tener un impacto significativo en la economía local, ya que el turismo religioso podría aumentar drásticamente si se confirma que la estructura pertenece al Arca de Noé. Las regiones cercanas al monte Ararat ya han experimentado un aumento en el turismo en años recientes debido al interés en las historias bíblicas y en la exploración de sitios arqueológicos. De confirmarse este descubrimiento, es probable que la región atraiga a peregrinos y turistas de todo el mundo. Por otro lado, el descubrimiento también ha planteado cuestiones diplomáticas. El monte Ararat se encuentra cerca de la frontera entre Turquía y Armenia, una región que históricamente ha sido fuente de tensión política entre los dos países. Si bien ambos países comparten un interés común en el potencial religioso e histórico del monte Ararat, las cuestiones de soberanía y control del territorio podrían complicar los esfuerzos de investigación y preservación del sitio. Más allá de las implicaciones científicas y arqueológicas, el descubrimiento del Arca de Noé tiene un profundo impacto en la fe de millones de personas en todo el mundo. Si bien algunos pueden ver este hallazgo como una confirmación literal de la Biblia, otros podrían interpretarlo como un símbolo más amplio de la veracidad de los textos sagrados. Para muchas personas, la posibilidad de que el arca exista en la actualidad refuerza la idea de que las escrituras no son meramente relatos alegóricos, sino que contienen historias reales que pueden ser verificadas a través de la arqueología y la ciencia. Este hallazgo también podría inspirar un diálogo más profundo entre la ciencia y la religión. A menudo se piensa que estos dos campos están en conflicto, pero descubrimientos como este tienen el potencial de acercarlos. Si la ciencia puede ofrecer pruebas que respalden los relatos bíblicos, podría fomentar una mayor cooperación entre teólogos, científicos y estudiosos para explorar juntos las grandes preguntas de la humanidad. El hallazgo de una estructura que podría ser el Arca de Noé es un desarrollo emocionante en el campo de la arqueología bíblica. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas por responder. Mientras los investigadores continúan su trabajo en el monte Ararat, el mundo observa con atención, esperando más pruebas que confirmen o refuten la idea de que este podría ser uno de los descubrimientos más importantes de la historia moderna. A medida que avanzamos hacia una mayor comprensión del pasado, también reflexionamos sobre el significado espiritual y cultural de este hallazgo. ¿Podría este ser el fin del misterio del Arca de Noé? O, quizás, este descubrimiento solo es el comienzo de una nueva era de exploración y comprensión de las antiguas historias que han moldeado nuestra civilización. A medida que los equipos de científicos y arqueólogos siguen explorando la estructura encontrada en las laderas del monte Ararat, el futuro de esta investigación promete ser tan emocionante como incierto. Si bien los descubrimientos iniciales son asombrosos, aún hay muchos pasos por dar antes de que se pueda declarar con certeza que esta estructura es el Arca de Noé descrita en el relato bíblico. La comunidad científica sigue dividida, y algunos investigadores piden más evidencia, mientras que otros consideran que ya estamos ante uno de los mayores hallazgos de la arqueología bíblica. Uno de los mayores retos que enfrenta la investigación es la posibilidad de realizar excavaciones más profundas y detalladas en el lugar del hallazgo. Aunque la tecnología de radar de penetración terrestre y las imágenes satelitales han proporcionado información valiosa sobre la estructura, las limitaciones del clima y el terreno hacen que las excavaciones en el monte Ararat sean extremadamente complicadas. El monte Ararat es conocido por sus condiciones climáticas impredecibles.
la nieve y el hielo cubren la montaña durante gran parte del año, lo que limita las oportunidades de exploración en profundidad. Además, la altitud elevada y las condiciones geológicas complican el acceso al sitio. A lo largo de la historia, muchos equipos han intentado sin éxito excavar en el monte Ararat, y varios han tenido que retirarse debido a las inclemencias del tiempo o por motivos de seguridad. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el equipo que lidera la investigación está determinado a continuar su trabajo. Han solicitado permisos al gobierno turco para realizar excavaciones más extensas y detalladas. El gobierno de Turquía, que ha mostrado un gran interés en el descubrimiento, ha expresado su apoyo a estas futuras excavaciones, ya que el hallazgo podría traer beneficios culturales y turísticos significativos a la región. Uno de los enfoques clave de las investigaciones futuras será el análisis científico detallado de los materiales extraídos del sitio. Las pruebas iniciales de datación por carbono 14 sugieren que los fragmentos de madera petrificada podrían tener miles de años, pero estas pruebas necesitan ser replicadas y analizadas en laboratorios independientes para garantizar su precisión. Además, los geólogos están estudiando la composición de los minerales en la estructura para determinar si coincide con las características de una construcción artificial o si se trata de una formación natural única. Otra área crucial de investigación será el análisis biológico. Si la estructura encontrada resulta ser efectivamente el Arca de Noé, podría contener restos de ADN de animales antiguos o incluso rastros de la vida que una vez estuvo a bordo del arca. La recuperación y el análisis de estos posibles restos biológicos podrían proporcionar una prueba irrefutable de que esta estructura tuvo alguna relación con la historia del diluvio. El uso de nuevas tecnologías también está en la agenda de los investigadores. En los próximos años, se espera que se empleen técnicas como la tomografía computarizada CT para realizar una exploración aún más detallada de las partes internas de la estructura sin necesidad de excavar. Esto podría ayudar a los arqueólogos a obtener una mejor comprensión de la disposición interna de la estructura, y potencialmente, descubrir nuevos compartimientos o elementos que aún no han sido visibles. El descubrimiento de esta estructura ha reavivado el interés en la arqueología bíblica, un campo que a menudo ha sido objeto de controversia. La arqueología bíblica se centra en estudiar los eventos, personajes y lugares mencionados en la Biblia, con el fin de verificar la autenticidad de estos relatos desde una perspectiva histórica y científica. Aunque algunos hallazgos anteriores han sido interpretados como confirmaciones de historias bíblicas, otros han sido cuestionados o reinterpretados por arqueólogos escépticos. El posible descubrimiento del Arca de Noé representa una oportunidad única para validar uno de los relatos más antiguos y famosos de la Biblia. Sin embargo, también plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre la fe y la ciencia. ¿Es posible encontrar evidencia física que respalde los eventos narrados en textos sagrados? ¿O debería la Biblia ser interpretada principalmente como un documento espiritual en lugar de un registro histórico literal? Independientemente de las respuestas a estas preguntas, lo que está claro es que el campo de la arqueología bíblica está en un momento de transformación. Las tecnologías modernas, como el análisis de ADN antiguo, la teledetección y la inteligencia artificial, están permitiendo a los investigadores explorar lugares y restos antiguos de una manera que antes era inimaginable. Estos avances tecnológicos podrían revelar nuevos hallazgos en otros sitios bíblicos, como las posibles ubicaciones del Jardín del Edén, la Torre de Babel o la ciudad de Jericó. Este descubrimiento también ha generado un renovado debate sobre la relación entre la fe y la ciencia. Durante siglos, estos dos campos han sido vistos a menudo como opuestos, con algunos defensores de la ciencia escépticos de los relatos religiosos y ciertos grupos religiosos rechazando las explicaciones científicas que parecen contradecir las Escrituras. Sin embargo, el hallazgo del Arca de Noé podría ofrecer una oportunidad para cerrar la brecha entre ambos enfoques. Muchos teólogos y científicos están comenzando a reconocer que la fe y la ciencia no tienen que estar en conflicto. La ciencia puede proporcionar herramientas y métodos para explorar el mundo físico, mientras que la fe ofrece una comprensión más profunda del propósito y el significado de la vida. En lugar de oponerse entre sí, estos dos enfoques pueden complementarse, ayudando a los creyentes y a los científicos a buscar la verdad desde diferentes perspectivas.
Este descubrimiento podría ser un paso importante hacia una mayor colaboración entre la ciencia y la religión. Si se confirma que la estructura descubierta en el monte Ararat es el Arca de Noé, no solo sería un logro científico, sino también una reafirmación de la fe para millones de personas en todo el mundo. Este tipo de hallazgos tiene el potencial de inspirar a futuras generaciones de científicos y teólogos a trabajar juntos en la búsqueda de respuestas a los grandes misterios de la humanidad. El descubrimiento del Arca de Noé, o al menos una estructura que podría coincidir con el relato bíblico, no solo ha capturado la atención de arqueólogos y científicos, sino que también ha reavivado el interés en las narrativas bíblicas dentro de la cultura popular. Programas de televisión, documentales y artículos han comenzado a discutir este hallazgo y sus posibles implicaciones, lo que ha llevado a un resurgimiento del interés en las historias antiguas. Además, este descubrimiento ha planteado cuestiones sobre la forma en que entendemos y preservamos nuestro patrimonio cultural y religioso. Si se confirma que esta estructura es el Arca de Noé, será crucial establecer un equilibrio entre la preservación científica y el respeto a su valor sagrado. Los líderes religiosos, arqueólogos y las autoridades turcas deberán trabajar juntos para garantizar que el sitio se proteja adecuadamente, y al mismo tiempo, se permita su estudio. El Arca de Noé ha sido, desde hace miles de años, un símbolo poderoso de salvación, esperanza y obediencia a Dios. Este descubrimiento en el siglo XXI no solo reaviva la posibilidad de que el arca fuera un barco real, sino que también nos recuerda el impacto duradero que los relatos bíblicos tienen en nuestra cultura y espiritualidad. En un mundo que enfrenta desafíos globales como el cambio climático, las pandemias y los conflictos sociales, el mensaje del Arca de Noé, de supervivencia y renovación, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en los tiempos antiguos. El hallazgo de una estructura en el monte Ararat que podría ser el Arca de Noé ha capturado la imaginación del mundo. Aunque los descubrimientos iniciales son prometedores, aún queda mucho por investigar y analizar antes de poder hacer afirmaciones definitivas. Sin embargo, este posible hallazgo ya ha dejado una huella profunda tanto en el ámbito científico como en el religioso. Para los creyentes, el Arca de Noé ha sido siempre un símbolo de la fidelidad de Dios en tiempos de adversidad. Si los resultados de las investigaciones futuras confirman que esta estructura es el Arca, será una prueba tangible de que las historias bíblicas contienen más verdad histórica de lo que muchos podrían haber creído. Para los científicos, el hallazgo es una oportunidad para explorar la intersección entre los relatos antiguos y los hechos históricos. Ya sea que la estructura encontrada sea el Arca de Noé o no, este descubrimiento ha reavivado la fascinación por la arqueología bíblica y ha demostrado que aún hay mucho por descubrir en las páginas de la historia. Así que, mientras la búsqueda continúa, el Arca de Noé sigue siendo un misterio, pero uno que podría estar más cerca de resolverse que nunca antes. ¿Podría este hallazgo ser el final de una búsqueda milenaria? El tiempo, y la ciencia, lo dirán. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Déjame tu comentario, me encantaría saber tu opinión sobre el tema de hoy. Y si te quedaste con ganas de más, no te vayas todavía, hay mucho más contenido interesante esperándote. Nos vemos en el próximo vídeo.